Mi sucesor puede pelear y recuperar tierra que me quitaron. Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43. Si te quieres integrar a grupos donde debatimos, compartimos puntos de opinión, manda un mensaje. También se brinda la asesoría personalizada sobre asuntos, cuestiones, problemas agrarios. Esa sí genera honorarios. La asistente te informa cuál es el procedimiento y los montos. Si requieres asesoría gratuita, te sugerimos ingresar al grupo en Facebook Derecho Agrario. Ahí entre todas y todos, incluyendo tu servidor, procuramos pues darte esa orientación o asesoría. También te recomiendo el canal de YouTube Ramón Herrera Chela. Ahí vas a encontrar de todos los temas agrarios que andes buscando respecto a la justicia, la abogacía, el funcionamiento de los ejidos, sus integrantes. Se convirtió en una especie de canal exclusivo de lo agrario. Por ejemplo, si tienes dudas sobre los derechos que se adquieren sobre la asociación, así expresamente o literalmente lo puedes escribir. Le agregas mi nombre, Ramón Herrera Chela, y el buscador o Google de inmediato te arroja los videos que tratan del tema de tu interés. El tema de hoy, mi sucesor puede pelear, puede recuperar tierras o derechos que me quitaron, que me desconocieron en el ejido. Es una pregunta en realidad complicada en respecto a sus respuestas porque tiene variantes. Vamos con algunas de ellas. Lo primero, debemos considerar que en un ejido pueden existir hasta tres clases de tierra respecto a su régimen legal. Está la parcela, está el uso común y los solares. Esas tres clases de tierras distintas pueden llegar a existir dentro de un ejido o comunidad. Por ejemplo, si se va a pelear la parcela que le perteneció al papá y ahora la sucesora al sucesor, ahí es importantísimo investigar si esa parcela cuenta con certificado parcelario y a nombre de quién es el certificado. O en su caso, si es una parcela irregular que no cuenta con certificado parcelario, habría que investigar cuál es el motivo por el cual no cuenta con certificado parcelario. Pueden existir distintos motivos, por ejemplo, de que no se ha llevado a cabo la asamblea del procede o ninguna asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras, o que esa parcela no esté ubicada en la zona parcelada, y de modo que esa cuestión de irregularidad le va a hacer complejo o dificultar el trámite a quien resulte sucesor o tenga la expectativa de sucesor. Si esa parcela ya cuenta con con certificado parcelario, pues habría que ver a nombre de quién está, si insisto, del titular de la parcela, del fallecido, y entonces sin mayor problema se puede adjudicar y la puede pelear en caso de que alguna tercera persona se considere o sienta que tiene derecho sobre esa misma parcela. Si acaso la parcela ya adquirió el dominio pleno y cuenta con título de propiedad, también se puede llegar a pelear, pero ya sería seguramente ante una instancia del juez civil de primera instancia. El otro tipo de tierras, las de uso común. Señala la ley agraria que queda a voluntad de la asamblea determinar si el aprovechamiento va a ser colectivo o si se va a llevar a cabo un parcelamiento económico, un parcelamiento de hecho. Es decir, que físicamente sigue siendo tierra sujeta al uso común, al régimen de uso común al interior del ejido y la comunidad. Pero si por usos y costumbres o por acuerdos de asamblea se tomó la decisión de que se fraccionara todo o una parte del uso común y a cada ejidatario le permitían cercar cierta cantidad de hectáreas, supongamos 5, echan su cerco, su corral, alambre de púas, el ejidatario a eso le llama parcela. Físicamente sí es una parcela, o una parcela de hecho, una parcela económica, pero legalmente no es parcela, es tierra de uso común, es una fracción del uso común para ser más exacto. Entonces, ahí la clave está
en el certificado de derecho sobre tierras de uso común, conocido como título de uso común o certificado de uso común. Si está a nombre del fallecido, sí puede pelear, sí puede recuperar esa parcela dentro del uso común, esa parcela económica, quien acredite ser el titular. Eso es sumamente importante. Ahí la clave está en el certificado, pelearlo, adjudicárselo. Y normalmente quienes pelean ese tipo de tierras es el que siente que tiene la expectativa del sucesor, por ejemplo la esposa, uno de los hijos, en contra, por lo general, de los mismos parientes, los tíos, los cuñados, los hermanos, contra ellos, porque también aseguran que tienen un mejor derecho, un mejor documento, que si se las vendieron, que si se las cedieron, se las donaron, y físicamente se le meten a la tierra, o pretenden meterse. Y la tercera categoría de tierras, que son la que más problemas legales generan, los solares. Habría que investigar si el solar ya cuenta con título de propiedad debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. Si eso ya ocurrió, entonces ahí la autoridad competente es el juez civil o en su caso el Ministerio Público o fiscal si se deriva algún delito del pleito por recuperar la casa o el solar. Y si acaso el solar cuenta nada más con una constancia de posesión, es decir, que su estatus legal es irregular, quien tenga la expectativa o resulte sucesor, sí puede irle a pelear a quien tenga la posesión, la ocupación de la vivienda o del solar. Va a ser complejo, pero sí se puede. No va a pelearlo por el lado de la sucesión, por cierto, va a pelearlo por el lado del mejor derecho a poseer ese solar. Por ese lado se tiene que plantear la demanda ante el tribunal agrario. Lo más complicado es cuando el posesionario, sea o no ejidatario, de un solar irregular no contaba con ningún tipo de documentos para acreditar o para justificar o para amparar esa posesión irregular sobre la casa o sobre el solar. De modo que cuando fallece sí se le complican mucho las cosas a quien se considera heredero o heredera del fallecido para adjudicarse o recuperar o que le entreguen esa casa o ese solar, porque como es precario no contaba con ningún documento. Y el puro dicho, aunque fuera cierto, no es suficiente. Siempre hace falta, de acuerdo a la ley, de acuerdo a las autoridades, acreditar el interés jurídico, acreditar, justificar con qué documentos vienes a pelear la recuperación de ese solar o de esa casa. Así que en una segunda etapa de esa explicación se podría decir con certeza que hay condiciones también para que el heredero o el sucesor o quien se considera como tal pueda venir a pelear. La primera de ellas es acreditar que efectivamente es el sucesor, la sucesora. Es decir, que estás tramitando ante el RAN, ante el Tribunal Agrario, vía jurisdicción voluntaria, vía juicio contencioso, la sucesión. O que en efecto ya te reconocieron, traes una sentencia, un fallo, una resolución del Tribunal Agrario, o ya traes el título, ya traes el certificado parcelario de uso común que te acredita pues como nuevo titular vía sucesión. La otra condición, ojo ahí, sobre todo con los solares, cuando el fallecido no era ejidatario, no era comunero, incluso ni posesionario legalmente reconocido, quien quiera recuperar la casa, el solar, lo tendría que hacer en condición de causaviente. El causaviente, hagan de cuenta que es la etapa intermedia entre quien considera que tiene la expectativa de ser sucesor con el hecho de que lo declaren legalmente sucesor. Es el causaviente, por ejemplo, la viuda, que de acuerdo a la ley agraria, si el ejidatario no dejó sucesores registrados ante el RAN ni elaborado testamento ante el notario público, la viuda se entiende que es la causaviente. Nada más cuestión de que tramite la sucesión o la cónyuge o concubina también en segundo lugar. Entonces ahí tiene la expectativa, es cuestión de que tramite la sucesión. Pero el problema está de que si no hay derechos ejidales, ni parcelas ni uso común, ni la calidad de ejidatario, entonces lo más seguro es que la figura de la sucesión a la viuda o a quien se considera
la tenga que ir a solicitar y que se la reconozcan ante el juez familiar de primera instancia. Y ya con ese reconocimiento sí puede venir al Tribunal Agrario a pelear la posesión de ese solar, de esa casa que le pertenecía pues a su esposo, a su concubinario, etcétera. Ojo ahí, si no acreditas la sucesión, si no acreditas que tienes ese derecho como sucesor, no vas a poder reclamar. De entrada el Tribunal Agrario te va a requerir, cuando presentes la demanda, que acredites que tienes el interés jurídico, es decir, que acredites que tienes por lo menos la expectativa de sucesora o de sucesor, o en su caso, que presentes pues por ahí el certificado o la sentencia previa, que seguramente es una jurisdicción voluntaria, un expediente diverso, tramitarse pues en el mismo Tribunal Agrario. Y sobre todo aquí se puede complicar la situación cuando existan dos o más personas que se consideren con derecho sobre la sucesión. El típico caso de los hermanos y hermanas. Cuando ya la mamá también ya falleció o la concubina ya falleció y quedan los hijos, o incluso a veces son hasta medios hermanos y entre ellos no hay acuerdo. Ahí sí se pueden poner, puede generarse la situación de que si no se ponen de acuerdo, no va a proceder el reclamo sobre las tierras o, sobre todo, no procede cuando hay tierras como los solares que no cuentan con título de propiedad, que son solares irregulares. No los van a poder pelear en tanto no se pongan de acuerdo respecto a quienes van a renunciar a favor de una o de uno de los hermanos. Porque si no se ponen de acuerdo, lo que es el uso común y la parcela, pues se va a remate judicial por consecuencia de ley, les parezca o no les parezca. Incluso les dan un ultimátum de 3 meses después de que dicten la sentencia para que se pongan de acuerdo. Y si transcurrieron los 3 meses y no se ponen de acuerdo, sí se va a rematar la parcela y el cercado de uso común. El solar no se remata. Si es irregular, no entra en la sucesión. Y si está regularizado, pues ya tiene un título de propiedad y ese hay que irlo a pelear ante la instancia distinta que es el juez familiar de primera instancia. Y los solares irregulares no entran en la sucesión agraria porque no cuentan con documento. No cuentan con un título, bueno, no cuentan con la certeza de que legalmente le pertenecía al fallecido. Porque cuando ya tienen el título, entonces ya lo aclaré, vayan con el juez familiar de primera instancia. Ha dicho la Corte pues que las posesiones irregulares no entran en la sucesión, en especial los solares o las casas pues que están construidas dentro de solares. Así que, recalcando la pregunta inicial, ¿mi sucesor puede pelear y recuperar tierras y derechos que me quitaron? Ojo ahí, hay que poner atención. En ocasiones no y otras veces sí. Ahí te va donde no. Cuando no va a poder recuperar el sucesor o quien se sienta sucesor los derechos de las tierras del decuyos, del fallecido. No si el titular las reclamó mediante un juicio, una demanda, un pleito ante el Tribunal Agrario y perdió. Ya ahí existe cosa juzgada. No se puede volver a juzgar 2 veces. Entonces ahí ya no procede. Aunque el sucesor considere que fue injusto, que el abogado se vendió, que hay corrupción, que no se aportaron pruebas, sí, pero eso ocurrió en el juicio y su papá o su mamá, según quien sea, debió haber previsto esa situación. Cuando tampoco se puede. Cuando quien se sienta con derecho sobre la tierra a recuperar, sobre el derecho agrario a recuperar, no pueda acreditar que tiene el interés jurídico. Es decir, no puede acreditar que él es el sucesor, el heredero, sea hombre o mujer. O cuando legalmente el heredero no puede acreditar que ese terreno, que esa casa, que ese predio, que esa parcela, legalmente sí le perteneció al fallecido. No lo puede acreditar, que todo fue de palabra, que todo fue de hecho, pero no quedó ningún documento. Ahí entonces difícilmente va a poder adjudicarse por un pleito
aquella tierra que le perteneció a su papá y que el papá no tuvo ningún documento para acreditar que le pertenecía. O también sucede que no va a proceder cuando ya le prescribió el derecho, de acuerdo al artículo 61 del último párrafo de la ley agraria, que da 90 días. Si se llevó a cabo la asignación de tierras, parcela, uso común, sobre todo parcela y solares, la zona urbana, sobre todo eso, pasaron los 90 días y su papá no demandó, ni después de los 90 días le prescribió el derecho al papá. Entonces el hijo o la viuda que le heredan sí pueden presentar la demanda, pero es muy probable que no vaya a proceder porque le prescribió el tiempo de los 90 días o el plazo. ¿Y cuándo sí puede proceder? Esta misma pregunta es un planteamiento. ¿Mi sucesor puede pelear y recuperar tierras que me quitaron? Sí, cuando el titular o a quien le pertenecían esas tierras no tuvo la oportunidad de iniciar un juicio. Ahora, durante la pandemia fallecieron muchas personas, incluyendo, por desgracia, ejidatarios, ejidatarias, y los tribunales estaban cerrados, así que no les alcanzó el tiempo para iniciar la demanda. Quien tenga la expectativa de sucesor sí puede iniciar en esas condiciones el juicio, la demanda, la denuncia para recuperar esas tierras. O también sí puede cuando falleció durante la demanda, durante el trámite del procedimiento, el juicio, el litigio, como lo quieras llamar, ante el tribunal agrario o ante una instancia penal. Entonces el fallecido va a sustituir al ejidatario o a quien tenía el derecho para continuar con el trámite y hasta el final del juicio, hasta dictar sentencia, fallo o resolución. O también a veces sucede que el derecho estaba vacante y que nadie lo reclamó, y sí lo tenía en posesión su papá, su esposo, y tenía por ahí alguna constancia, tenía por ahí algún documento con el que justificaba o amparaba la posesión. En este caso, también ahí sí puede demandar con posibilidades reales de poder recuperar o que se le reconozca tal derecho que había aparentemente perdido o no tenía reconocido, o que le quitaron, pues. Y la otra variante es que sí puede reclamar si incluso quedó algún antecedente de algún contrato entre el ejido y el fallecido, entre el fallecido y algún otro ejidatario, algún posesionario, quedó por ahí un contrato inconcluso y que aún así le quitaron la tierra o le desconocieron pues el derecho. En ese tipo de situaciones sí puede reclamar. Así que, como te das cuenta, de manera de conclusión, ojo ahí, antes de que contrates y pagues los servicios legales de una abogada, abogado, primero y pide al abogado que te ayude a investigar qué antecedentes quedaron en el Tribunal Agrario, en el mismo ejido, en el Registro Agrario Nacional o en su caso en la Procuraduría Agraria, sobre los terrenos que quieres recuperar, que le quitaron, que le desconocieron pues al titular, al ejidatario o al de cuyos. Ojo aquí, te recalco esto. El puro dicho no es suficiente para recuperar tierras que le quitaron a tu papá o a tu esposo. Aunque sea la verdad. Aunque la versión que cuentes esa es. Que no sea verdad. Que esa es lo real que ocurrió. Ni aún así. Para este tipo de problemas, para ese tipo de juicios, forzosamente se ocupa por lo menos un documento. Aunque sea un documento informal, si se trata de un solar irregular, o un documento formal, como puede ser un contrato o un acta de asamblea. En situaciones como esta, pues aunque no estemos de acuerdo, pero se impone lo legal ante lo justo. Por ejemplo, quien va a reclamar o quiere reclamar o recuperar pues las tierras que le quitaron a su papá o su esposo, puede decir pues lo justo es de que ahora yo sea el dueño, que a mí me las entreguen, que yo las administre, que yo las aproveche. Eso es lo justo. Pero lo legal es de que tráeme algún documento con el que justifiques tu interés, con el que justifiques o fundes tu demanda, tus pretensiones, tu petición pues de justicia. Tráeme algún documento, definitivamente. Y eso es lo que marca pues la diferencia entre lo que sí se puede recuperar
o no se puede recuperar, más allá de que si es justo o injusto, más allá de que se lo quitaron de manera injusta a mi papá, a mi esposo, la parcela, la tierra, el solar, y yo la quiero venir a recuperar. Ahí están pues algunos de los lineamientos, algunos de los requisitos mínimos indispensables, como luego digo, para poder pues reclamar. Deja también tus puntos de vista. Esos temas no los vas a encontrar en la ley agraria. Son puntos de vista, lo asumo de carácter personal, de acuerdo a la experiencia que he tenido en ese largo trayecto de la abogacía. Por lo tanto, como no hay criterios uniformados a nivel nacional, desde luego que también puede haber un punto de vista distinto, distante o hasta contrario, alguna experiencia que tuvieron sobre este tipo de situaciones. Compártela ahí en la sección de comentarios. También los leo, me interesa mucho porque en este proceso nos retroalimentamos todas y todos. Deja también tus saludos, son bienvenidos porque son una señal de que esos videos tienen sentido que sigan transmitiendo. Nos vemos pues pronto en el siguiente video de la serie.